The world is a vampire. Buenas, ¿cómo andan? Antes de empezar con la segunda parte del podcast sobre la situación de los trabajadores de la salud en Argentina, les compartimos el testimonio de Miriam, una enfermera que trabajó en la salud de la Argentina en los últimos años. Hola, soy enfermera en una institución privada y quiero contarles mi experiencia de trabajo. El recuerdo más presente y constante es el trabajo bajo presión y en total incertidumbre e inseguridad que se impartía desde la dirección. Somos conscientes de que esta situación excede todo lo previsto. Sumado a la falta de elementos de protección personal básicos, nosotros, el personal hoy llamado de primera línea, estamos viviendo un altísimo nivel de incertidumbre y a los cuales no se nos está cuidando. Al no brindar y garantizar los elementos de protección personal necesarios, al no ser la cantidad adecuada de profesionales en relación a la carga laboral, sumado a no testear al personal más vulnerable, sabiendo que hay casos de COVID-19 asintomáticos. Pero a simple vista se está viendo que estamos superando la cantidad de contagios en relación a otros países y con situación muchísimo más grave que la de nosotros. Enfermeros y médicos, bioquímicos, técnicos y personal de limpieza denuncian que no se les está dando estos elementos básicos mínimos para cuidarse de no contagiarse. Todos los profesionales de la salud deseamos que cuando termine esta pandemia, nuestros gobernantes entiendan por qué la inversión en salud pública y en ciencia deben ser siempre la prioridad. Sabemos que Argentina no está exceptuada de esta situación. Por ejemplo, lo que mencionabas recién me hizo acordar, claro, una de las principales preocupaciones últimamente del gobierno fue el pago de la deuda, en contra de aumentar el presupuesto para la salud. Ni hablar del bono de 20.000 pesos que prometió Fernández, que cuando fuimos al polo sanitario nadie conocía qué iba a suceder con eso. Entonces ahora, yendo derecho a Argentina, ¿cómo es la actual situación de la salud? La Argentina, presenta una situación compleja en relación al sistema de salud. El mismo proceso de vaciamiento del resto de los países que mencionamos, las políticas neoliberales, los planes del Banco Mundial y el FMI, resultaron en lo que tenemos hoy, un sistema absolutamente insuficiente para dar respuesta a la pandemia. En el país hay 3.100 establecimientos con internación, 1.500 de ellos públicos, y tenemos 3,7 camas cada 1.000 habitantes, cuando el estándar de la Organización Mundial de la Salud sugiere 8. Además, hay 8.000 camas de terapia intensivas, 8,7 médicos y 7,8 enfermeras cada 1.000 habitantes y solamente 2.350 médicos de terapia intensiva. No tenemos información de los insumos que contamos, ni mascarillas, barbijos, camisolines, guantes, ni respiradores, y el número de respiradores es un secreto. Ginés González García se negó a responderlo en el Congreso ante la pregunta explícita y se especula en uno de los grandes diarios nacionales que hay tan solo 8.900 respiradores en todo el país, de los cuales 3.000 solamente serían públicos. Sí, esos números reflejan cuán poco preparados estamos. También es muy preocupante que el mismo ministro de Salud reconozca que no conoce qué insumos tenemos, qué insumos nos faltan, cuál es la situación de los respiradores y demás. Por otro lado, se ha avanzado en los datos que nos permiten empezar a entender qué impacto tiene el coronavirus en la salud. Sabemos que el 80% de los infectados presenta formas leves de síntomas, el 15% tiene síntomas más agudos que pueden requerir una internación hospitalaria y un 5% requiere del uso de respiradores. Pero estos datos concluyen que como ningún sistema de salud, ni siquiera los más preparados del mundo, pueden resistir una epidemia a grandes proporciones sin colapsar, hay que tomar medidas drásticas para que la curva de crecimiento de casos se aplane y los casos nuevos vayan apareciendo más lentamente. Entonces esto es lo que repetimos antes. ¿Cuál es el centro de la cuestión? ¿Por qué todos los sistemas de salud no solo están destinados a colapsar, sino que además la única alternativa que consideran es aplanar la curva?
La respuesta que encontramos es que después de décadas de desfinanciamiento del sistema de salud en el país y en el mundo, la distancia entre los recursos actuales y los posiblemente necesarios son tan grandes que hace falta una revolución sanitaria que cuestione el paradigma del sistema de salud como un negocio y empiece a pensar un sistema de salud que nos permita dar respuesta a las verdaderas necesidades. Bien, continuando con el tema, queremos hablar de la situación de los trabajadores de la salud en la Argentina. ¿Cómo están haciendo frente a la actual pandemia? Bueno, hoy por hoy la situación en Argentina se va evidenciando una característica muy particular, que es que según distintos medios que informan, FESPROSA ha dado cifras en relación a lo que indica el Ministerio de Salud, de que el 14% de los casos confirmados de COVID en Argentina corresponden al personal de salud que atiende la pandemia. De estos, hasta el momento, han fallecido 3 en las provincias de La Rioja, Chaco y Río Negro. Esta tasa supera hasta la tasa de España, que era hasta el momento la tasa más alta, y esto lo que nosotros queremos plantear, y yo como trabajadora de la salud también hacer un aporte, es que esto no es casual, que seamos nosotros los trabajadores y las trabajadoras de la salud quienes nos contagiamos. Porque la gran exposición en la que nos encontramos tiene que ver también con que los protocolos de higiene y seguridad no son prioridad de las patronales. Muchísimos lugares de trabajo tienen una infraestructura que además dificulta su implementación y se trabaja en contextos que lejos están de estar preparados para una epidemia y una pandemia. Además, la precarización laboral y el pluriempleo es un rasgo característico del personal de salud, tener 2, 3 trabajos, ir de un lado para el otro, combinás una estructura pública con una privada y esto incrementa muchísimo el riesgo de contagio. El gobierno hace la vista gorda con esta situación, lejos está de dar la respuesta que necesitamos, mientras vemos la preocupación en relación a los protocolos, los trabajadores que vemos que no tenemos en muchos casos ni siquiera los insumos de higiene que necesitamos. La única medida que vemos que toman de forma masiva los gobiernos es en relación a las camas y los lugares para que las personas puedan internarse, pero vemos que a nivel de lo que es más finito, de los protocolos, de la higiene y demás, nos dejan absolutamente expuestos. A la vez, la única medida que anunció el gobierno en relación a los trabajadores y trabajadoras directamente, el gobierno nacional, es un bono que primero iba a ser de 30.000 pesos, terminó siendo de 20.000 en 4 cuotas, o sea 5.000 pesos, lo que a gatas nos alcanza para un ambo nuevo o para llenar un chango y medio en el supermercado. Entonces esta situación es sumamente alarmante, exige medidas urgentes, necesitamos el testeo de todos los compañeros y compañeras de la salud, provisión de elementos de protección personal, todos y los demás tecnología, y que desde abajo también los trabajadores y las trabajadoras organicemos comités para poder dar respuesta a estas situaciones. Sí, exactamente. Y hemos visto ya ciertos ejemplos concretos, digamos, de a dónde lleva esta situación. Lo que vos estás contando ahora, digamos, no es ninguna novedad. Se ha visto cómo en el Hospital Belgrano ha habido más de 18 casos dentro del personal que fue contagiado por el coronavirus. Y además, como ejemplo, el Belgrano han organizado asambleas, han salido a exigir porque se respeten y se les provea, digamos, de todo el equipamiento necesario para evitar el contagio. Han salido a exigir por los testeos de todos los compañeros. Lamentablemente veían con indignación cómo el gobernador de la provincia de Buenos Aires tenía el privilegio de realizarse un testeo antes que ellos mismos y han tomado medidas de fuerza para exigir que se proteja también sus vidas, ¿no?, que están en primera línea. En el hospital italiano sabemos que hubo 53 casos entre personal de salud y también contando al sanatorio de Providencia, esto es de la ciudad de Buenos Aires.
Según el director del Hospital Italiano, que asegura haber llevado adelante los protocolos oficiales de forma tajante, los trabajadores denunciaron lo contrario, que no habían sido cuidados, que no tenían el insumo necesario para protegerse, como los barbijos, los camisolines, y ni hablar de algo que se ve en todo el ancho del país, que es la negación a realizar test cuando los pide el personal. Sí, en ejemplos en relación a la exposición de los trabajadores y las trabajadoras también ocurrió que, por ejemplo, en la provincia de Córdoba fueron convocados voluntarias y voluntarios para trabajar en distintos centros de salud o incluso para tomar signos vitales y fiebre en distintas zonas de la ciudad, a los cuales les ofrecían tan solo un barbijo y ni siquiera guantes en algunos casos, lo cual vemos que también no es una política a fondo de los gobiernos la protección de quienes vamos a estar expuestos ante esta situación. Por este motivo, porque mientras los trabajadores y las trabajadoras van creando los lazos y organizándose desde abajo para obtener las respuestas que necesitan de los empleadores, de los gobiernos nacional y provincial, hemos llevado adelante una campaña de solidaridad en distintos lugares del país, desde nuestra organización, desde el Nuevo Más, y la verdad que ha sido una experiencia absolutamente enriquecedora. En este caso en Córdoba hicimos 2 semanas que fueron para hacer el primer acopio de donaciones y fuimos a los hospitales Rawson y Hospital de Niños a realizar una entrega de cloro, alcohol en gel, paños descartables que significaron un aporte que llegó directamente a los trabajadores y trabajadoras del Hospital Rawson y de Niños, quienes coinciden que los gobiernos están corriendo por detrás de los acontecimientos y que frente lo que es el sistema de salud que ya está colapsado, que funciona de forma colapsada todos los inviernos prácticamente con las infecciones y afecciones respiratorias, ven estos trabajadores y trabajadoras cómo los gobiernos están realmente corriendo detrás de los acontecimientos y que por más adaptaciones que se hagan, hay una sensación de lo insuficiente que resultará nuestro sistema de salud. Y bueno, esta campaña lo que deja en evidencia es la total ausencia de respuestas por parte de los gobiernos nacional y provinciales. Nos contaban también cómo los insumos descartables necesarios para cubrir la totalidad del cuerpo, como batas, cubrebotas, máscaras, no están garantizados para todo el personal y el equipamiento por área de trabajo es muy desigual. Por ejemplo, el personal de administración, que en muchos casos es el primero en tener contacto con los pacientes, no tiene insumos básicos como alcohol para limpiar los mostradores o las ventanillas, también las batas para cubrirse. Nos mostraban el único ambo que les habían entregado y esto realmente es recontra alarmante porque son elementos absolutamente básicos para la protección de los trabajadores. A la vez nos contaban que en uno de los hospitales, en el Hospital Rawson, se contrató hoy a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que representan un aumento del 100% del personal, es decir, que la mitad de la planta hoy del Rawson está recién ingresada, que no tiene ningún tipo de formación, digamos, de esa formación que da la práctica, la formación que te da la antigüedad, entonces que están en proceso de entrenamiento. Realmente hoy muy importante esta campaña que a la vez nos nutre de toda esta información que nos permite difundirla y a la vez deja en evidencia la absoluta falta de respuesta por parte de los gobiernos. Sí, así es. Quiero mencionar solo unos casos, la situación de los geriátricos, que refleja también cómo los jubilados han sido descuidados enormemente, reduciéndole su jubilación, pero también destruyendo su obra social, que es el PAMI. Y bueno, están en situaciones lamentables en geriátricos, como pasa acá en Saldán, que fue uno de los contagios más grandes del país, 65 contagios entre los empleados, el personal y los adultos mayores. En Buenos Aires, en un geriátrico exclusivo, también
hubo decenas de contagios. Y por otro lado, acá en Córdoba esta semana el cierre de un barrio dejando segregados a cerca de 4.000 personas. Esa es la respuesta del gobierno en vez de darles el acceso al sistema hospitalario argentino, que es lo que creemos que se debería hacer. Sí, un poco para cerrar, me parece que ante la situación internacional en que se han vaciado nuestros sistemas de salud, se los han privatizado, hoy vemos que esta pandemia, que tiene su origen en la destrucción de los sistemas naturales, de los ecosistemas, del medio ambiente, y que es una pandemia que va a tener a la humanidad en vilo durante mucho tiempo, durante un gran largo plazo. Creo que será muy necesario que desde abajo construyamos los lazos, construyamos la solidaridad, construyamos y aceitemos nuestras herramientas de lucha, los trabajadores y las trabajadoras de la salud y el resto de los trabajadores, para poder enfrentar esta pandemia y para desnudar las características que este sistema, cada una de esas características que este sistema tiene, para que podamos ir a una resolución de raíz de esta problemática, ¿no? Así es, Juli. Bueno, ¿te parece que nos vayamos despidiendo? Nos vamos despidiendo entonces. Así es. Bueno, muchas gracias a quienes nos escucharon. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes, en Instagram, Twitter, Facebook, que comenten qué les pareció este podcast. Tenemos material para hacer más podcasts. Esperamos sus comentarios. Les queremos agradecer también a Emily, nuestra productora de sonido, que está acá también presente tras bambalinas, y nos escuchamos en la próxima edición. Muchas gracias, Juli. Muchas gracias, Mateo, y hasta la próxima.